Ejemplo sobre los productos notables. Si x al cuadrado más x a la menos 2 es igual a 4, calcular x a la sexta más x a la menos 6. La fórmula adecuada que te ayuda en este ejercicio es la que he puesto ahí, la fórmula del binomio elevado al cubo. En esta fórmula realmente tú no la debes aprender así como está. Si no, yo te recomiendo que la aprendas así. El primero, este es el primero y este es el segundo. Y en su desarrollo sería así: el primero al cubo más el cubo del segundo más el triple del primero multiplicado por el segundo por la suma del primero y el segundo. Es mejor que lo veas así. Eso voy a hacer acá en el ejercicio. Voy a aplicarlo a esta expresión. Este es el primero y este es el segundo. Según lo que hemos aprendido, es el primero elevado al cubo. ¿Te acuerdas que así habíamos hablado? Más el segundo, este es el segundo elevado al cubo, más el triple del primero multiplicado por el segundo, por la suma del primero más el segundo. ¿Por qué me conviene? Porque esto conozco, eso vale 4. Entonces acá tendría 4 al cubo. A la derecha mira lo que pasaría. Tú sabes que aquí el exponente de adentro y el de afuera se multiplican. Te haría x a la 6. Igual sucede acá. Esto lo multiplico, me haría x a la menos 6. Aquí mira lo que va a pasar. Acá son bases iguales que se están multiplicando. Y tú sabes que ahí se aplica las leyes de exponentes. Se pone una sola base y los exponentes se reducen. 2 menos 2 sería 0. Y esto es el dato del inicio, eso vale 4. Entonces reemplazo. Entonces quedaría así. Aquí queda 64. Aquí está lo que me están pidiendo. Y tú sabes que acá una cantidad elevada a 0 vale 1. Sería 3 por 1 por 4. Listo. Y entonces, esto lo paso para allá y tendría la respuesta. Esa es la manera de proceder. Practica y se te va quedando grabado todo esto. Nada más. Ya te hago más ejemplos muy pronto. No te olvides que si no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal y no te cuesta nada. De esa manera yo te apoyo y tú me apoyas también para seguir progresando. Ha sido un gusto estar contigo, me voy.